Antes de empezar, hermano, miren, lo que se hizo con Lía acá, se hizo hace 200 años, pero al revés. Cuando los negros huían de la esclavitud en los Estados Unidos, Haití invitaba a que vinieran acá. Y nosotros, bajo ocupación, el gobierno haitiano invitó formalmente a agencias misioneras para que enviaran misioneros. Y muchos de los negros libertos de los Estados Unidos eran cristianos. Y antes de salir, en sus iglesias oraron por ellos. Y esos fueron los primeros protestantes que sembraron la semilla aquí, en este país. El Dios que hace 200 años cuidó a aquellos hermanos, primeros protestantes que vinieron a este país, es el mismo Dios que va a proteger a Lía. A su nombre, hermanos. Me acompañan 3 libros. La Biblia del Oso. Esta es una réplica de la primera edición de la Biblia del Oso de 1569. Esto fue lo que escribió Casiodoro de Reina. Vamos a ponerla donde ustedes la puedan ver. Acá, ¿verdad? Y este libro no se quería quedar. ¿Lo conocen? Vamos a ponerlo por aquí porque lo vamos a usar. Este libro perteneció al pastor Tirso Barreras, esposo de la hermana Dulce Corporán. Su hija Yajaira Barreras tuvo a bien obsequiarme este y otros libros del pastor para que, como fueron de bendición al pastor y a su ministerio, también lo sean a mí. Y miren cómo yo estoy acá bendiciéndolo con algo que perteneció al pastor Tirso. Y esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, pero esta Biblia es católica. ¿Y qué hace un protestante con una Biblia católica? Usted verá. Vamos para allá. La Reforma Protestante de vuelta al cristianismo bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios como ustedes acostumbran a leerla, ¿verdad? En el capítulo 2 del libro de los Efesios, los versículos 20 al 22, en Reina Valera 60, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hasta ahí llega Reina Valera 60. Ahora vamos a leerla en esta. La Biblia del Pueblo de Dios de Luis Alonso Schockel. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios en el Espíritu.
añada el Señor su bendición a su palabra leída. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Casiodoro del Reino fue perseguido por su fe protestante. Tradujo esta Biblia al español desde los idiomas originales. En aquel tiempo, las traducciones eran de la Vulgata latina. La Vulgata quería venir, pero yo le dije, no, el que va es el Ignario. La tradujo del griego, del arameo y del hebreo al español. Es la primera en ser traducida desde los idiomas originales. No la primera en español, porque ya habían Biblias en español. Ok. Él sufrió persecución. Durante las devastaciones de Osorio, acá en el país, recuerdan, algunos estarían pequeñitos, ¿verdad? No se acuerdan, que se destruyeron los pueblos de Puerto Plata, Montecristi, y entonces surge Monte Plata, que es la unión de Montecristi y Puerto Plata, y así sucesivamente, porque esos pueblos estaban contrabandeando, estaban realizando actividades comerciales con naciones protestantes y ellos intercambiaban Biblias. 300 Biblias del Oso se quemaron, las autoridades católicas quemaron en este país. Se las arrebataron, le arrebataron su fe a las personas, los arrancaron de su tierra, de su pueblo, de sus casas, le quitaron sus Biblias y las quemaron. ¿Dónde las quemaron? En la Plaza de Santo Domingo. ¿Y qué pasó en la Plaza de Santo Domingo? Bueno, que tiempo más tarde, ahí cerca, cerquitita, estaba Sociedades Bíblicas Unidas, distribuyendo Biblia no solamente para protestantes, sino también para católicos. ¿Verdad? Damos gracias a Dios por eso. También damos gracias a Dios que católicos como Luis Alonso Checker está traduciendo las Escrituras, cosa que el catolicismo romano se oponía. Entonces miren cómo las cosas van cambiando. Ya no las queman, sino que también las traducen. ¿Quién dio gloria a Dios por eso? Dicho esto, entonces podemos introducir nuestro mensaje. Pero lo vamos a hacer con una pregunta. Esta que está aquí. Ayúdenme. ¿Cómo dice ahí? Hasta que nos vayamos, dijo la hermana. Amén. Entonces, estamos en un proceso de mejora continua hasta que nos vayamos. Mejor no se podía decir, como lo dijo la hermana. La reforma protestante de vuelta al cristianismo bíblico fue un punto de inflexión, pero no fue el final del camino. No, fue el inicio. Dios ha seguido levantando hombres, mujeres y movimientos que han recuperado aspectos olvidados de la fe y la vida cristiana. En este breve recorrido histórico, observamos un retorno progresivo de la iglesia al cristianismo bíblico. Vamos a hacer un pequeño y breve recorrido histórico para demostrar eso. Pero antes vamos a hablar del contexto del texto que hemos leído. ¿Dónde fue que leímos? Efesios 2, 20 al 22. Pablo escribió la carta a los Efesios porque no dice a los Efesios, pero ya esa es otra discusión. Pablo escribió esa carta desde la prisión. En la escuela dominical hoy
se estudió Filipenses desde la prisión, pero él no se queja. Él no se queja porque está preso. Amén. Entonces, también esta carta fue desde la prisión. Y Pablo habla de algo que le erizaría la piel a un judío. Habla de que el Señor está construyendo un templo donde gentiles y judíos juntos van formando parte de ese templo. Y es que en el templo que había en Jerusalén no era como este, donde las personas entramos y nos sentamos. En aquel templo solo entraban los sacerdotes. Y al lugar santísimo, el sumo sacerdote y una vez al año. Y los feligreses, ¿dónde? Afuera. En los atrios, en el patio. Uno para los hombres judíos. Otro para las mujeres judías. Y otro para los que no eran judíos, los gentiles. Y había un muro con un letrero que decía: si usted cruza de aquí, es a riesgo de su vida, porque había pena de muerte, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, Pablo está hablando de que judíos y gentiles forman parte del templo que el Señor está construyendo. Son ideas revolucionarias para aquel tiempo. El hermano Charles Ryrie comentó con acierto: cada cristiano es una piedra en el edificio. Es como si nuestro hermano Constantino Gómez fuera una columna de este templo, ¿verdad? Y nuestro hermano Justin fuera otra, pero usted también. Y usted también. O sea, somos piedras vivas del templo del Señor. El doctor Swindoll dice: a medida que nuestra unión se va estableciendo, la casa está en proceso de construcción. Por eso dijo la hermana: hasta que nos vayamos, ¿verdad? Ok. En conclusión, pero en conclusión del contexto, este pasaje nos enseña que la iglesia no es una obra humana, sino un edificio vivo, edificado por Dios mismo, donde Cristo es el centro y el Espíritu Santo da vida y unidad a cada piedra. Mírenlo ahí, el Señor está construyendo su templo, pero el Señor tiene la maqueta, ¿verdad? El modelo, el diseño de lo que Él quiere que sea su iglesia, ¿verdad? No es que están pegando blow ahí a como salgan. No, el Señor tiene un plan y tiene un propósito. Estos versículos, hermano, a lo largo de la historia han sido interpretados de diferentes maneras. Hoy le vamos a dar un enfoque que, sin violar su esencia, quizás sea un poco diferente, pero seguimos dentro del carril bíblico. Al hablar de la reforma protestante, de vuelta al cristianismo bíblico, debemos mencionar a los prerreformadores y los reformadores. Los prerreformadores, esos sí cogieron lucha, hermanos. Esos sí la pasaron difícil. Por ejemplo, Pedro Baldo. Wow, este señor adinerado escuchó la historia del joven rico, el que le dijo que no al Señor. Pero Pedro Baldo le dijo que sí, sacó una provisión para su familia, mandó a traducir las escrituras y se reunió de gente que esas escrituras se le enseñaba al pueblo en los tiempos medievales. Eso hizo Pedro Baldo. Lo mismo John Wycliffe en Inglaterra. Juan Hus, discípulo de Wycliffe, a Juan Hus lo mataron. Lo traicionaron los mismos que se habían comprometido con darle un salvoconducto.
el catolicismo romano de aquella época, y mataron a Juan Hus, Jerónimo Savonarola y otros. Todos ellos fueron pre-reformadores. Pero ya llegado el siglo XVI, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, Juan Knox, Thomas Cranmer y otros, ya esos son los reformadores. Esos fueron los que establecieron los cimientos de la iglesia, de ese retorno al cristianismo bíblico. ¿Y en qué consiste? La justificación es por la fe, como clavó el hermano. Ay, se me fueron los músicos. Ay, se me fueron los músicos. Miren, aquí tenemos esto. Vuelvan. Vuelvan. La suficiencia de las Escrituras, la gracia de Dios como única causa de salvación, Cristo como único mediador y salvador, y la gloria dada solo a Dios. Esos fueron los pilares, los fundamentos que se rescataron de la Reforma. Ahora bien, después de la Reforma hubo movimientos que restauraron verdades olvidadas. ¿Cuáles fueron esos movimientos? Bueno, tenemos a los puritanos, los pietistas, los moravos, los metodistas, el movimiento de santidad, el movimiento pentecostal y el movimiento de adoración y alabanza, que usted ahorita lo vio acá. Porque en las iglesias no se cantaba así. ¿Verdad? Para los que tienen más de 30 años en la fe, saben que así no era que cantábamos. Así no adorábamos al Señor. Amén. Bien, entonces, vamos a verlo brevemente. Los puritanos, en primer lugar, en Inglaterra, miren, buscaron una fe más pura, centrada en la palabra de Dios y en una vida santa. ¿Cuál fue su aporte? La seriedad en la predicación bíblica, la disciplina personal y comunitaria y el énfasis en la piedad práctica. Si tú dices que eres cristiano, debes vivir como un cristiano. Los puritanos, al concebir la vida cristiana como una lucha contra el pecado y el mundo, probablemente habrían apreciado el himno 15. ¿Cómo dice el himno 15? Firmes y adelante, huestes de la fe. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Sin temor alguno que Jesús nos ve. Joel Vicky dijo: los teólogos puritanos se empeñaron en un equilibrio espiritual en sus vidas, en sus conciencias, en sus familias, en el trabajo, en la iglesia. Buscaron soli Dei gloria, la gloria solo a Dios. No vieron separación entre lo sagrado y lo secular. Sus vidas enteras fueron devotas al servicio de Dios. Debemos aprender de ellos que todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios. Ese es el aporte de los puritanos. Los pietistas, en segundo lugar, surgieron en Alemania. Insistieron en la fe, que la fe no debía ser solo de conocimiento, sino una experiencia viva de transformación. ¿Cuál fue su aporte? La renovación del discipulado personal, el estudio devocional de la Biblia y la vida en pequeños grupos de oración. Los grupos pequeños no vienen de Corea, del pastor Paul Cho, David Cho. No.
En el siglo XVII ya los pietistas tenían pequeños grupos de oración. Quizás a ellos les hubiese gustado de aquí el himno 267, más cerca de Cristo. ¿Se lo saben? Varón, el himno 267 que dice: de Cristo cada día yo quiero más cerca estar. Él es mi Rey amable, mi precioso Salvador. No puedo en todo el mundo amigo cual Jesús hallar, quien maravillas hace y prodigios sin cesar. ¿No se sabían eso? El pastor, biblista y teólogo Francisco Lacueva resumió el espíritu pietismo de la siguiente manera: para mejorar la condición lamentable de su iglesia, propugnaban más estudio y más profundo de las escrituras en pequeños grupos, por las casas de los creyentes. Fin de la cita. Este movimiento del pietismo recordó a la iglesia que el conocimiento teológico debe conducir a una vida santa y que la comunión del creyente debe ser un espacio de edificación mutua y amor cristiano. Quien más teología sabe en la iglesia no puede ser el que más carpeta le dé al pastor. Amén, hermanos. Eso es de Dios. En tercer lugar tenemos a los moravos. Los moravos en el siglo XVIII, bajo el liderazgo del conde Zinzendorf, se destacaron en la oración y la misión. Miren, en el este hay un retiro que se hace en la comunidad de Santana de Higüey. Cada semana, cada jueves de cada semana se hace ese retiro. Y ese retiro va para 50 años. La pastora Mirta. Ese retiro va para 50 años. Pero déjenme decirle que los moravos tenían una cadena de oración 24 horas. Y esa cadena de oración duró más de 100 años. Más de 100 años orando 24 horas al día. ¿Cuál fue su aporte? El aporte de los moravos. Un espíritu de intercesión continua y un impulso misionero que inspiró a gran parte del movimiento evangélico posterior. A los moravos le hubiese gustado el himno Cuando Dios la sangre ve. Cuando Dios... ¿Se lo saben, hermanos? Amén. Así, aunque la obra fue breve en extensión, porque ellos no eran muchos, pero fueron al mundo entero. Hasta aquí llegaron los moravos, por su énfasis misionero. Dejaron una gran motivación, pero la iglesia, en sentido general, en ese tiempo, no era dada a las misiones. Hasta los tiempos de Guillermo Carey, que entonces se fundan las agencias misioneras. Pero ya los moravos, hacía siglos, estaban enviando misioneros al mundo. Los moravos iniciaron su obra misionera en República Dominicana a principios del siglo XX. Más tarde, alrededor de 1960, las congregaciones moravas se integraron formalmente con la Iglesia Evangélica Dominicana. Hasta aquí llegaron los moravos. Los metodistas.
Miren, Juan y Carlos Wesley. Carlos escribió más de 8,000 himnos. 8,000 himnos llenos de teología. Teología cantada. Los metodistas proclamaron la necesidad del nuevo nacimiento y de una santidad práctica. ¿Tú eres cristiano en la iglesia? Tú tienes que ser cristiano en tu trabajo. Y donde tú vives también tienes que ser cristiano. ¿Cuál fue su aporte? Un evangelismo vibrante, himnos llenos de doctrina y un llamado a una vida cristiana íntegra. El metodismo hacía mucho énfasis en la santidad, hasta llegar a un tema controversial, porque Wesley llegó a decir que cultivando la santidad podíamos ser tan santo, tan santo, tan santo, que llegara el momento en que ya no pecáramos, Y ahí algunos dijeron, espérate, que mientras estemos aquí abajo, ¿verdad? Pero a ellos les hubiese gustado el himno 140 de Gloria, que dice, más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirte, más grata oración. ¿No se saben el himno 140? Ya. Van dos. El metodismo no solo revitalizó la fe y la moral cristiana, sino también el culto congregacional, porque en el metodismo se invitaba a los hermanos a cantar. Eso no se hacía antes. Entonces, el metodismo fue un precursor del movimiento pentecostal. ¿Quién canta más que un pentecostal? ¿Quién canta más que un pentecostal? De hecho, sinónimo de pentecostal es aleluya. Ahí vienen los aleluya. La Iglesia Metodista Libre fue la primera en predicar en español en la República Dominicana. En la ciudad de Montecristi a finales del siglo XIX. Allí se construyó un templo cuya congregación permanece activa hasta el día de hoy. Y precisamente allí donde quemaron las Biblias, donde hicieron las devastaciones de Osorio, pues allí el Señor dijo, no, es en Montecristi. Predíqueme en español y constrúyame el primer templo. Dios está diciendo algo. Como quinto tenemos al movimiento de santidad. ¿Y qué fue el movimiento de santidad? La palabra de santidad aquí como que se ha usado en el país de una manera un poco diferente, pero fue un movimiento que surgió del metodismo. El movimiento de santidad enfatizó la vida cristiana victoriosa y el anhelo de pureza. Pero eso no tenía que ver nada con moda ni nada de esas cosas. ¿Cuál fue su aporte? Un llamado a la consagración total a Dios y a la búsqueda de la plenitud del Espíritu Santo. Este sí se lo saben. A ellos les hubiese gustado el himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Dónde está el coro? El impulso de tu amor. En tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad.
Amén. Aquí, dependiendo quién lo cantaba, unos decían tuya o tuyo, pero se está refiriendo a la vida. Traigo mi vida para que mi vida sea tuya. Entonces es tuya, ¿verdad? Y en efecto, en ese mismo anhelo de una vida completamente rendida a Dios, nacería más adelante el movimiento pentecostal. Fíjense cómo el Señor va restaurando su iglesia de vuelta al cristianismo primitivo. Bien, el movimiento de santidad enseñaba algo que enseñaban los metodistas, que era la santificación. Ellos tenían la santificación como una experiencia que había que buscar. Usted se convertía, ya usted era nuevo creyente, nacía de nuevo, pero usted tenía que buscar la experiencia de la santificación. Pero no como nosotros lo enseñamos, que usted es santo desde que se convierte y ahí inicia un proceso hasta que el Señor lo mande a buscar, ¿verdad? Que la santidad es instantánea y progresiva. Ellos no lo veían así, sino lo veían como una experiencia. Pero vamos a eso más adelante. El movimiento pentecostal, miren, aquí sí hay lecciones, porque el movimiento pentecostal inicia en un instituto bíblico. Ajá. Y por ahí, por allá, digamos de Jaina para allá, ¿verdad? No hay nadie de Jaina, ¿verdad? Ok. De Asua para allá. Bueno, de la frontera para allá. Ya. Hay hermanitos que se oponen al estudio y a los institutos bíblicos. Pero es que el movimiento pentecostal nació en un instituto bíblico, en Topeka, Kansas, estudiando el libro de los Hechos. Pero ¿saben quién era el director de esa escuela? Un supremacista blanco en tiempos de segregación racial. Fíjense, los dominicanos nos enteramos que somos negros cuando en los años 60 empezamos a viajar en masa a los Estados Unidos. Y en aquel tiempo los negros tenían su baño y no podían entrar a los baños de los blancos. Nuestros primeros peloteros sufrieron mucho por esa discriminación. Bueno, pero ya eso pasó. Aunque nació en Topeka, Kansas, no se desarrolló ahí. Se mudaron para Houston y allá en Houston, en la escuela de ese señor supremacista blanco que el Señor escogió, algún mensaje está dando el Señor, allá fue un negro a estudiar. Y como la ley, porque la segregación racial estaba en la ley prohibía que negros estudiaran junto con blancos. Él se quedaba en el pasillo, le dejaban la puerta abierta y él escuchaba. Ese fue William Seymour, ¿verdad? Y él aprendió lo del bautismo del Espíritu Santo, le hicieron una invitación a Los Ángeles, California, y él se fue. ¿Ya? Él no duró ni 6 meses en el instituto bíblico. Y él llegó predicando el bautismo del Espíritu Santo en Los Ángeles. Y ahí surge el avivamiento de la calle Azusa. Algo extraordinario. Eso cambió el mundo. El mundo cambió. El avivamiento de la calle Azusa. Desde 1906 hasta 1909. Entonces, el
catalizador del movimiento pentecostal fue este señor negro, William Seymour, que había perdido un ojo. Entonces el Señor escogió de un supremacista blanco, se fue al otro extremo, a un negro. Porque el Señor escoge al que Él quiere. ¿Verdad? Cuando el supremacista blanco Charles Parham fue a Los Ángeles y vio allí a negros y blancos adorando a Dios juntos, a él le dio un ataque. Entonces, lo agarraron por aquí y lo tiraron para allá. Y le dijeron, no vuelvas. Y ellos siguieron con su avivamiento. Miren, y la noticia se corrió. Pastores del otro lado del país, porque aquel país es enorme y Los Ángeles está en el extremo occidental, atravesaban el país buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando llegaban allá decían, oh, y es un negro que va a orar por mí. Ay, Señor, no. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, déjame humillarme. Ahí recibía el bautismo y se llevaba el fuego para su pueblo, para su iglesia. Eso pasó, hermano. Las iglesias que surgieron de ese avivamiento, el avivamiento en sí fue interracial, pero las iglesias que surgieron de ese avivamiento salieron segregadas racialmente, iglesias de negro o iglesias de blanco. Todavía en nuestros días hay concilios que están pidiendo perdón por su actitud durante los tiempos de la esclavitud y durante los tiempos de la segregación racial, porque miraron para otro lado. Incluso hay iglesias que se han propuesto en indemnizar económicamente a las víctimas de la esclavitud, porque ellos en otro tiempo se beneficiaron de eso. Miren hasta dónde han llegado. Entonces, yo soy negro. Bendito sea Dios. Y pensar que un africano fue el que ayudó a Jesús con la cruz. Simón de Cirene. Cirene está en el norte de África. Fue un africano. De que sea negro o blanco, ya eso es otra cosa. Pero fue un africano. Entonces, del movimiento pentecostal, nosotros los pentecostales tenemos una hermosa herencia. Es hermosa la herencia pentecostal, lo que nos ha tocado. En 1912 aparece William Durán, un pastor de Chicago, que dice, eso de la santificación no es así, no es una obra de gracia independiente que hay que buscar, porque hasta ese momento era, usted se convierte, usted es santificado y usted es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces William Durán dijo, no. La santificación es cuando yo me convierto por la obra que hizo Cristo en el Calvario. Y progresivamente voy a crecer en santificación. Eso se llama la obra terminada, esa doctrina. Ahí hubo una ruptura. Iglesias que venían del movimiento de santidad siguieron con la santificación y como la iglesia Asamblea de Dios, que es de la obra terminada, siguieron por otro lado. Entonces, usted se convierte y usted busca el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Le voy a decir un secreto.
Hace unos años, creo que 2 años, yo iba a predicar en mi iglesia, Templo de la Trinidad, acerca de la segunda venida del Señor. Y yo dije, déjame ver cómo están los énfasis de la predicación pentecostal. Usted sabe que los énfasis de la predicación pentecostal son Cristo viene, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza y Cristo viene. Ya, bueno, entonces busqué 3 iglesias de las Asambleas de Dios y tuve que ver todos los mensajes que tienen en sus redes sociales, desde enero hasta mayo. En mayo fue que prediqué. A ver cómo estaban los énfasis. La única iglesia que habló de el bautismo del Espíritu Santo fue esta. Ese pastor. El pastor fue el único que habló de la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Y miren, fueron muchos mensajes que yo revisé y revisé y revisé. Sí, 5 meses, de enero a mayo. Y la única fue esta iglesia. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cuál fue el aporte del movimiento pentecostal? Un llamado a la consagración total a Dios y a la búsqueda de la plenitud del Espíritu Santo. Aunque no sabemos si ya este himno, porque este himnario lo recopiló Henry Ball, ellos no lo tenían en Azusa, pero el primer himno, ¿se sabe en el primer himno? En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la venida del Señor. Dios, manda tu gran poder. ¿No se lo saben? A cada corazón. Es que yo soy exclusivo, hermano. Yo solamente puedo cantar en el baño de mi casa. Y fuera de ahí no puedo. Entonces, el movimiento pentecostal llega a... miren lo que dijo esta señora, la señora Dorothy de Bullón. Dijo, Justin, la próxima, por favor. La iglesia debe maravillarse de que hay un Dios que, por medio de su espíritu, convence al hombre de su pecado, regenera al nuevo creyente, vive en y santifica su ser interior y le da poder y dones carismáticos según su beneplácito para extender su misión en el mundo. La obra del Espíritu es integral. Ahora bien, el movimiento pentecostal llega aquí en 1918, ¿verdad? ¿Usted se acuerda, verdad? No. Estaba muy chiquitico. Ya. Con Salomón Feliciano y su esposa Dionisia. Sí, ellos duraron 5 meses, pero dejaron una iglesia con 40 hermanos. Ellos se retiraron por falta de apoyo económico. Esos hermanos pasaron a la Iglesia Evangélica Dominicana. Pero en 1930, la siguiente, Justin, miren lo que pasa en 1930, porque Dios está obrando, Dios está haciendo algo, y ese algo ocurre en 1930. Y ocurre en San Pedro de Macorís. Allí llega Francisco Hernández Panchito con su esposa Victoria. Pero también estaba ya Jesús María Vidal,
de la iglesia Cristo en las Antillas. Cristo en las Antillas más tarde pasa a las Asambleas de Dios, entregó todas sus iglesias a las Asambleas de Dios. Pero también estaba Elfrida Richardson, que fue quien fundó la iglesia La Fe Apostólica. Y con la colaboración de ese señor misionero haitiano llamado Trajano Adrián. Y Trajano Adrián es cofundador de la Fe Apostólica, pero también él levanta 7 iglesias y se comunica con la Iglesia de Dios de la Profecía y es quien trae a la Iglesia de Dios de la Profecía aquí al país. Miren todo lo que está pasando. Amén, amén. Miren todo lo que está pasando en San Pedro de Macorís por allá por 1930. Jesús María Vidal regresa a Puerto Rico y viene Críspolo Rivera. Críspolo Rivera es el que funda la iglesia de mi campo en el Batey La Higuera del Ceibo en 1939, 9 años después del regreso del pentecostalismo a San Pedro. Ya habían iglesias en La Higuera del Ceibo, que es un batey del Central Romana, en la Enea de Higüey, y así se fue llenando. Miren de qué manera, y volviendo otra vez a la niña, a la jovencita, perdón, a Lía. Una hermana de un campo del Ceibo se muda y va a la Romana y empieza a dar escuela bíblica. Y en la Romana no hay iglesia. Ella, apellido Rosario. Entonces ella pide ayuda a San Pedro porque la casa se le está llenando de gente. Y allí le mandan pastores. Y así nace la iglesia central de las Asambleas de Dios de la Romana. Porque una hermana se mudó. Esa señora fue abuela de un señor que usted conoce, que lo ve mucho en la radio, no están con ninguna. Pero hay otros que se mudan y se fundan iglesias, como pasó en el caso de la hermana Andrea Rosario. Y el movimiento de adoración y alabanza, inspirado por los movimientos carismáticos y pentecostales y promovido por líderes y pastores en todo el mundo, transformó la música que se canta hoy en nuestras iglesias. ¿Cuál es el aporte del movimiento de adoración y alabanza? Que devolvió a la iglesia la adoración participativa y centrada en Dios, integrando música, teología y experiencia espiritual y promoviendo la expresión viva de fe en toda la congregación. Marcos Witt cantó: Jesucristo es el motivo de mi canción. ¿No te lo sabes? Es que yo no canto. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él. Toda mi vida está en Él. Que Jesucristo es el motivo de mi cantar. Miren qué cosa más hermosa escribió el hermano Marcos. Pero de la frontera para allá, algunos ancianitos se quejan de que, de la frontera para allá, de que ya no le cantan sus viejos himnos. Tienen la añoranza, ¿verdad? Dicen que esto lo compiló Henry Ball. Henry Ball fue el superintendente del área hispana de las Asambleas de Dios por muchos años. Después fue director de misiones, etcétera, etcétera. El que fundó la editorial Vida fue Henry Ball. Dicen que cuando ya él estaba viejito y retirado en su casa, cuando le cantaban, él levantaba su bracito y decía: nos vemos allá. Eso decía Henry Ball.
Gracias por ese trabajo que hizo Henry Ball, que nos dejó este himnario. Bien, hermanos, entonces podemos resumir lo que hemos dicho hasta ahora por medio de esta conclusión. Al repasar la historia podemos ver que cada uno de los movimientos, desde los reformadores del siglo XVI hasta los avivamientos modernos, representó un esfuerzo para volver al cristianismo bíblico. Dios ha levantado en cada generación hombres y mujeres que han amado su palabra y han buscado reformar la iglesia conforme al modelo del Nuevo Testamento. Estos procesos de restauración en la iglesia del Señor han sido traumáticos debido a la dureza de nuestros corazones. Cuando empezó el movimiento pentecostal, en algunas iglesias, el que hablaba lengua le decían, aquí no lo creemos. Lo echaron. Y así. Miren, en la primera iglesia donde predica William Seymour, cuando él va a Los Ángeles, California, y habla del bautismo del Espíritu Santo y todo eso, al otro día cuando él va, porque era una campaña, encontró la iglesia con candado y con cadena. Y la pastora le dijo, no, es que usted con esa doctrina rara no me va a engañar la iglesia. Se fueron a otro lugar, pero ella recapacitó y ella fue a ese otro lugar y allá el Señor la bautizó con su Espíritu Santo. Y así ha pasado, muchos que se han negado al Espíritu, después se rinden y el Señor lo bautiza. ¿Qué aplicación daremos a lo que hoy hemos aprendido? Justin, dos más para adelante. Otra más. Otra más, Justin. Hoy nos toca a nosotros tomar el relevo y continuar la obra que otros empezaron. No podemos permitir que las verdades redescubiertas caigan nuevamente en el olvido. Así como los puritanos buscaron pureza, los pietistas devoción, los moravos misión, el metodismo santidad, el movimiento de santidad consagración y plenitud en el Espíritu. Los pentecostales corrieron tras la llenura del Espíritu Santo y el movimiento de adoración y alabanza revitalizó el canto congregacional. Nosotros también debemos cuidar, vivir y transmitir estas verdades. Que nuestra fe no sea solo doctrina, sino vida, adoración y testimonio activo. El Señor está haciendo un llamado hoy. El apóstol Pablo describe la iglesia como un edificio santo, bien ajustado, cimentado en la verdad eterna de Cristo. Pero puede que alguno de nosotros hayamos dejado que otras piedras ocupen el lugar del fundamento. La tradición humana, el entretenimiento, el conformismo o la indiferencia espiritual. Y cuando el fundamento se debilita, ¿qué le pasa al templo? Se agrieta, se cae. Hoy el Espíritu Santo nos llama a volver a edificar sobre Cristo, la piedra angular. Volver al cristianismo bíblico no es regresar a una forma antigua, sino volver al centro, volver a la verdad que nunca envejece. Cristo crucificado, resucitado y reinante. A los creyentes el Señor nos dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Apocalipsis 2:5. Volvamos a la palabra, volvamos a la oración, volvamos al primer amor. Permitamos que el Espíritu Santo restaure en nosotros la pasión por la verdad
y la santidad. Y si aún no conoces a Cristo, hoy puedes convertirte en una piedra viva en el templo de Dios. Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte nueva vida. Él te invita a entrar a su casa, no como un visitante, sino como un miembro de su familia. No importa cuánto te hayas alejado, su gracia sigue extendida. Hoy puedes comenzar de nuevo. Vuelve al fundamento, vuelve a Cristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por los pre-reformadores y reformadores que, con tanto sacrificio, se atrevieron a poner la base doctrinal para retornar a un cristianismo bíblico. Gracias por cada movimiento que, a lo largo de la historia, ha traído a tu iglesia un nuevo despertar. Te pedimos que hoy también avives nuestro corazón. No permitas que caigamos en la tibieza ni en la rutina, sino llénanos de tu espíritu para vivir en fidelidad a tu palabra. Haznos instrumento de restauración y de vida en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos. Gracias.